que no quería ser azul. Y la niña que no quería ser rosa. Todo estaba azulmente preparado para la llegada de Celestino. Desde pequeño su familia lo educó como se educa a los niños. Mientras crecía, Celestino escuchaba. Ya es todo un hombre. ¡Qué chico tan guapo! Los niños no lloran. ¿Y ya tienes novia? Y su mamá repetía, algún día encontrarás a tu princesa rosa. Dormido o despierto, Celestino imaginaba princesas de todo tipo, pero todas le parecían aburridas. Buena cocinera, femenina, hacendosa, delicada. Con el tiempo, Celestino conoció a otros niños y todos eran tan azules como él. Y las niñas eran tan rosas como decía su mamá, como su mamá le había dicho. Cansado y aburrido, Celestino empezó a pensar cómo sería ser de otros colores. Y se puso a probar. Su mamá estaba muy preocupada. Así nunca encontrarás a tu princesa rosa. Pero un día ¿Cómo te llamas? Rosa. ella era todo lo que él había soñado, delicada, buena cocinera, hacendosa y femenina. Con el tiempo se hicieron grandes amigos. Y juntos descubrieron nuevos colores, muchos e increíbles colores. Y hasta los días grises Eran perfectos. y hasta aquí el cuento de El niño que no quería ser azul Y la niña que no quería ser rosa.